expresó su solidaridad con Venezuela en su esfuerzo por proteger la soberanía del país ante la creciente presión externa de los Estados Unidos. Durante una conversación telefónica entre Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, y Sergei Lavrov, el jefe de la diplomacia rusa, se confirmó la intención de fortalecer todavía más su asociación estratégica. Trump no lo esperaba. Lo que parecía una jugada de rutina en el tablero militar del Caribe terminó convirtiéndose en un terremoto geopolítico. México y Rusia, dos naciones que hasta hace poco parecían caminar por rutas separadas, cerraron filas en defensa de Venezuela. La noticia corrió como pólvora. Por primera vez, un país latinoamericano de peso como México y una potencia euroasiática como Rusia lanzaban un mensaje conjunto a Washington. El aviso fue claro: Venezuela no está sola. Todo comenzó cuando Donald Trump, en su regreso a la Casa Blanca, decidió reactivar la estrategia de presión total contra Caracas. Bajo el pretexto de una operación antinarcóticos, el Pentágono desplegó destructores de clase Arleigh Burke, más de 4.000 marines y hasta un submarino nuclear frente a las costas venezolanas. Una demostración de poder que recordaba a la Guerra Fría y que encendió las alarmas en todo el continente. Pero lo que Trump no esperaba era que esta vez la resistencia no vendría solo de Nicolás Maduro, sino de aliados inesperados. México, tradicional defensor de la diplomacia y del principio de no intervención, sorprendió al mundo cuando la presidenta Claudia Sheinbaum, en una de sus conferencias mañaneras, dio un paso histórico. Con voz firme recordó que la Constitución mexicana obliga a rechazar cualquier intervención militar extranjera y que resolver conflictos con submarinos nucleares es inadmisible. No era solo un discurso, era una advertencia. México no se quedaría de brazos cruzados mientras una potencia amenazaba con incendiar América Latina. Por primera vez en décadas, el país azteca dejaba la neutralidad para convertirse en un actor activo en defensa de la soberanía de sus vecinos. Las palabras de Sheinbaum tuvieron un eco inmediato. En Caracas fueron recibidas como un escudo moral, un respaldo que hasta hace poco parecía impensable. En Washington, en cambio, provocaron incomodidad y molestia. Y en Moscú, como si hubiera sido parte de un plan coordinado, el canciller ruso Sergei Lavrov sostuvo una llamada crucial con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. El mensaje ruso fue igual de contundente: Venezuela no enfrentará sola la presión estadounidense. Rusia ofreció respaldo diplomático, coordinación internacional y hasta apoyo técnico para reforzar la defensa de Caracas frente a la escalada militar. En pocas horas, el mapa geopolítico cambió. México y Rusia, países distantes en cultura y geografía, se encontraron del mismo lado de la historia, defendiendo un principio común: la soberanía de los pueblos. Y con ese gesto, lanzaron a Donald Trump un mensaje que lo tomó por sorpresa: el tiempo en que Estados Unidos dictaba las reglas del juego en América Latina podría estar llegando a su fin. Mientras los destructores estadounidenses surcaban el Caribe y las imágenes de los marines desembarcando circulaban en medios internacionales, la respuesta conjunta de México y Rusia comenzó a tomar forma. Lo que parecía una maniobra aislada se transformó en un frente inesperado contra Washington. La Casa Blanca había calculado la reacción de Caracas, incluso había previsto la protesta de algunos países latinoamericanos, pero no esperaba un desafío abierto desde Ciudad de México ni una coordinación estratégica con Moscú. Claudia Sheinbaum, que había construido su carrera política sobre la base de la ciencia y la diplomacia, apareció como la voz firme de un México que ya no tolera que la región sea tratada como el patio trasero de Estados Unidos. En su discurso, dejó en claro que no se trataba de simpatías ideológicas, sino de principios: la no intervención, la solución pacífica de controversias y la autodeterminación de los pueblos. La frase que más resonó fue lapidaria: no podemos permitir que los submarinos decidan el futuro de nuestra región. Con esas palabras, Sheinbaum rompió el guión tradicional y colocó a México en el centro de la geopolítica mundial. El Kremlin, por su parte, jugó con astucia. Lavrov no se limitó a comunicados protocolares. Rusia envió equipos de inteligencia, reforzó la cooperación militar y ofreció asesoría estratégica al gobierno de Maduro. El mensaje era directo: si Washington escalaba, Moscú no se quedaría al margen.
Este movimiento no solo buscaba proteger a Venezuela, sino también demostrar que Rusia es capaz de proyectar poder en el hemisferio occidental, justo en la zona que Estados Unidos siempre consideró exclusiva. Donald Trump reaccionó con la agresividad que lo caracteriza. Desde la Casa Blanca acusó a Nicolás Maduro de liderar un narcorrégimen y de amenazar la seguridad nacional de Estados Unidos. Justificó la presencia de los submarinos nucleares como una operación preventiva, aunque los analistas internacionales coincidían en que el verdadero objetivo era derrocar al gobierno venezolano. Lo que enfureció aún más al expresidente fue que México, un país al que Washington siempre dio por sentado como aliado estratégico, se colocara del otro lado del tablero. Los medios norteamericanos bautizaron el episodio como la nueva Guerra Fría del Caribe. Y no era exageración. La presencia simultánea de destructores estadounidenses, pronunciamientos diplomáticos rusos y la voz desafiante de México dibujaban un escenario propio de las tensiones de los años 60. Sin embargo, había una diferencia clave. Esta vez, el eje de resistencia no se limitaba a Moscú y La Habana, sino que incluía a Ciudad de México, un actor que históricamente había evitado confrontar directamente a Washington. La postura mexicana generó reacciones en cadena. En América Latina, gobiernos como el de Bolivia y Nicaragua aplaudieron el gesto, mientras que en Brasil y Argentina comenzaron a surgir debates internos sobre la necesidad de asumir una posición frente al conflicto. En Europa, los aliados de Estados Unidos expresaron preocupación, temiendo que la escalada se saliera de control y derivara en un choque militar de consecuencias globales. Mientras tanto, en Caracas, Nicolás Maduro aprovechó el momento para mostrar fortaleza. Desde el Palacio de Miraflores, aseguró que Venezuela resistiría cualquier intento de invasión y agradeció públicamente a Sheinbaum y a Putin por su apoyo. Sus palabras, transmitidas en cadena nacional, buscaban no solo reforzar la moral interna, sino también enviar al mundo la imagen de un país respaldado por potencias que desafían al imperio. La escena era clara. Estados Unidos desplegaba barcos, marines y submarinos, Rusia respondía con diplomacia, inteligencia y respaldo militar, y México emergía como la voz moral y política que, desde la legalidad y la diplomacia, desafiaba la lógica de las armas. El tablero se había transformado en cuestión de días, y Trump se encontraba frente a un dilema que no había previsto. El inesperado eje formado por México y Rusia en defensa de Venezuela comenzó a ser descrito por analistas como el inicio de una nueva arquitectura geopolítica. No era solo una alianza circunstancial frente a una crisis puntual, sino la evidencia de un reacomodo de fuerzas donde América Latina ya no aparece subordinada a Washington. En este escenario, México emerge como un actor central. Su decisión de respaldar a Caracas envía un mensaje poderoso: el sur global ya no aceptará imposiciones externas sin resistencia. El respaldo ruso, por su parte, convierte a Venezuela en un símbolo de la multipolaridad, mostrando que la influencia de Estados Unidos en el continente tiene límites reales. Trump, que pretendía usar la crisis venezolana como un ejemplo de su mano dura internacional, terminó enfrentándose a algo que no esperaba: una coalición que combina diplomacia latinoamericana, poder militar ruso y un discurso moral difícil de deslegitimar. La jugada se le volteó, y lo que debía ser una demostración de fuerza se convirtió en un recordatorio de que la hegemonía estadounidense ya no es incuestionable. La prensa global comenzó a describir el momento como el nacimiento de una nueva Guerra Fría, pero con un matiz distinto. Esta vez no se trata de un enfrentamiento directo entre dos superpotencias, sino de un bloque emergente capaz de articular resistencia desde diferentes regiones. Venezuela, en el corazón del Caribe, se convierte en el epicentro de este choque, con México como el garante de la legalidad diplomática y Rusia como el respaldo militar estratégico. La magnitud del cambio quedó reflejada en un titular que circuló en medios alternativos de América Latina: Washington ya no manda solo. Una frase que condensa el giro histórico que presenciamos. Porque si un país como México, vecino inmediato de Estados Unidos y profundamente ligado a su economía, se atreve a desafiarlo en defensa de un principio, entonces cualquier otro país puede hacerlo. El futuro inmediato es incierto. Estados Unidos aún tiene la capacidad de presionar con sanciones, de desplegar más barcos y de usar su influencia en foros internacionales. Pero lo que ya no tiene es la garantía de obediencia ciega en la región.
Los pueblos latinoamericanos observan con atención cómo una nueva narrativa de independencia se abre paso, más allá de ideologías, cimentada en la necesidad de defender la soberanía frente a un modelo agotado. Y mientras Washington recalcula su estrategia, el mundo entiende que este episodio no será recordado como una simple crisis militar, sino como el momento en que un nuevo eje geopolítico comenzó a tomar forma. México, Rusia y Venezuela demostraron que la resistencia no es un sueño romántico, sino una realidad tangible que puede poner freno al poder más influyente del planeta. La pregunta que queda en el aire es inevitable: ¿fue este solo el primer capítulo de una alianza que cambiará el orden mundial, o apenas un ensayo de lo que vendrá? Lo cierto es que Trump no lo esperaba, y ahora la historia ha cambiado para siempre.